muy interesante, digamos, ¿no? Y bueno, también le vamos entrando al tema del rol de los trabajadores sociales, digamos, ¿no? A través de esta pequeña experiencia. Eh, bueno, el tema antes de que pasara todo esto, la historia tiene una velocidad impresionante, ¿viste, Alfredo? Porque vos planificás una cosa y la historia te cachetea, te hace Sí. reordenarte, etcétera. Y bueno, hoy tenemos este tema tan fuerte para tratar, para luchar, para plantear, pero nos planteamos esencialmente pedirte que este sea un escenario más para la presentación de tu nuevo libro. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Porque sabemos que lo estás presentando, inclusive hoy Sí, tenés sí. una. Hoy a la tarde es una de las ¿A presentaciones. dónde vas? Mañana estamos en Magdalena. Hoy con el local de inquilinos agrupados, que es Eh, acá cerquita, en la calle Bartolomé Mitre, a sí, yo cuando 1700. vi que ponías que se presentaba, digo, espero que Bueno, sea cerca, que no aprovechemos. tenga que andar corriendo, digamos, ¿no? No, no, justo es cerquita. Y mañana en Magdalena, y bueno, vengo presentándolo en distintos lugares del país, incluso en otros países también. Pero bueno, ¿Podemos presentar el libro, el nombre? Sí, sí. Este, sí, ahí lo tenés te en la esmeraste tapa. para ponerle el título, tuviste que pensarlo. Sí, es un título real. Sí, tiene que este, ver con el contexto, básicamente. El título claro, es lo sí, social y sí. el social y el lo social y el padecimiento en tiempos de inmediatez y desigualdad. Que es un poco lo que define este momento histórico, diría yo, a nivel de país, a nivel de América Latina y también a nivel mundial, con las singularidades de cada lugar. Pero básicamente son textos que vine trabajando el año pasado y tienen que ver con, básicamente, una es la necesidad de las prácticas que sean implicadas, o sea, que tomen partido, como un trabajo social que tome partido, por ejemplo, por lo que ocurrió ayer en la marcha, que tome partido con respecto al tema del feminismo, por ejemplo. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con bueno el tema del desarrollo de la cuestión social, que geopolítica de la cuestión social, algunos elementos conceptuales, porque también a mí lo que siempre me interesa es que cuando escribo algo no sea solamente una descripción, sino que pueda aportar también para poder pensar la intervención, que es un poco lo que caracteriza, en mi opinión, al trabajo social. El trabajo social no solamente describe la realidad, sino que da formas, pistas y marcos conceptuales e instrumentales para intervenir sobre ella. Entonces, si yo veo más o menos lo que fui publicando en todos estos años, siempre hay una parte que tiene que ver con intervención. Ustedes lo habrán visto en la facultad, Tiene habrán mucha sufrido. distancia este libro con el anterior que presentaste, que creo que Agostina estuvo, que Victoria. Victoria estuvo en Victoria. la presentación. Sí, la subjetividad como terreno de disputa. Sí, sería como una continuidad. La subjetividad es más que nada apunta a tener marcos conceptuales como para podernos ubicar en las realidades actuales. Ujú. Por ejemplo, ¿qué entendemos por capital social? ¿Qué entendés por eh, subjetividad o qué se entiende por vulnerabilidad? Eh, Básicamente apuntaba más no a lo descriptivo, sino a marcos conceptuales. Este es un 50% descriptivo y un 50% conceptual. Conceptos pueden ser cansadores como accesibilidad, pero creo que también este gobierno o esta línea mundial que la cual digamos recurre este gobierno tiene que ver con frenar la accesibilidad. Entonces replantea todo el concepto de accesibilidad en el sentido, bueno, cómo nos posicionamos frente a políticas que frenan el acceso. Como se decía recién, la línea 144 es como que se desmantela de una manera sutil porque se le quita el personal. Lo mismo ocurre con los hospitales, lo mismo ocurre con las políticas sociales. Yo ayer estuve Nosotros en conocemos mal comedores, por la ejemplo. experiencia de la 102, la línea que Claro, se acude para denunciar violaciones de derechos de niños, sí. digamos, ¿no? Bueno, la línea en sí mismo es importante, Mm, pero sí es parte de un eslabón de una política
más integral de defensa de los derechos, digamos. Claro, ¿no? si no, Hubo un tiempo que la 102 acumulaba denuncias, pero no eran conducentes en cuanto a acudir a resolver los problemas, claro. digamos, ¿no? Entonces, ahora hay innumerable cantidad de números para denunciar, pedir, etcétera, pero son importantes en la medida que sean parte de un accionar. Por ejemplo, la línea 144, con todo el atraso que hubo para actuar en el caso de Agostina, bueno, pudo haber quedado la denuncia ahí sí, plantada sí, y sí. que el Poder Judicial, la policía, etcétera, no Sí, actuaran, mismo, ¿no? lo mismo ocurre con las políticas, llamémosle políticas sociales, que no son políticas sociales las que está llevando este gobierno. Incluso el cambio de nombre del ministerio, de capital humano, Claro. ya implica una lógica totalmente distinta, que es fuertemente ligada a lo que algunos llaman tecnocapitalismo o feudalismo capitalista. Son distintos nombres, pero la idea es que cada cual tenga un capital humano para poder competir en el mercado. Ya no hay idea de sociedad en la cabeza del discurso libertario. Incluso hay libros sobre eso. Nosotros tenemos un grupo de estudio que estudiamos ese tipo de textos. O sea, uno puede decir, sufrimos ese texto, pero creo que es importante conocer la lógica de cómo se construye y hacia dónde se apunta. No sé, no quiero ser muy cansador con esto, pero la idea, yo creo que la idea fundamental es destruir la justicia social desde abajo. Es decir, que los derechos sociales sean vergonzantes. Intentaron todo el tiempo destruirla, durante mucho tiempo destruirla desde arriba. Hoy están intentando hacer desde abajo. Que me dé vergüenza tener un derecho. Que me dé vergüenza tener un subsidio. Que me dé vergüenza que la universidad sea gratuita. Que Me da bronca que otros tengan un subsidio. Sí, bueno, Que y es generar igual esa en términos- competencia No, de eso sí, micro de sujetos desigualdades. sociales. Por ¿no? más que este gobierno los planes sociales los aumenta y los regula, no los hunde por temor a desbordes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, incluso viste la cantidad, bueno, es impresionante la cantidad de lo que se podría llamar técnicamente planes sociales o en generalidad planes sociales, los tiene como mucho más incrementados porque es una forma de evitar el desborde, como decías recién. Pero el tema es la lógica, el para qué se hace, cuál es la lógica con la cual se trabaja, y eso uno lo puede ver en los textos de Rothbard, los textos, qué sé yo, de Hayek, que ahora Hayek lo ha dejado de lado porque se puso a la derecha de Hayek, que es difícil ponerse a la derecha de Hayek, como ponerte a la derecha de Margaret Thatcher, ponele, pero bueno. Siempre hay un lugarcito. Un buen derecho que corre Siempre. atrás de la... Salvo que se vaya de la línea, Más y ahí, allá de la línea, claro. ahí bueno, ahí choca, que es lo que puede llegar a pasar en cualquier momento, pero bueno, eso sería otra historia. Sí, vos te acordás que, bueno, las décadas anteriores atrás, luchábamos por las políticas públicas sociales universales. Claro, sí. Yo cuando se otorgó la asignación universal Por hijo. me emocioné profundamente porque hacía tantos años que luchábamos por ella y sin embargo, bueno, hoy es parte de este eslabón para evitar, y por otro lado suprimiendo las intermediaciones que las acusan como vicios, pero en realidad es políticas universales sin construir comunidad, digamos, ¿no? Sin construir... Sí, terminan siendo individuales. Claro, se viene más, es eso, ¿no? Más el individualismo, o sea, crecer desde ahí y no pensar en el que está al lado o el que la está pasando mal, o sea, es como que se apunta más a este gobierno, ¿no? Más a eso. Hay una exaltación del egoísmo, hay una exaltación de la codicia, hay una exaltación de mostrar que yo tengo más que vos o que vos muestres que tenés más que yo. Eso también hay autores que trabajan con eso, con el concepto de microdesigualdades, por ejemplo, y cómo se sostiene un sistema en nuestro país y también a nivel mundial a partir de esa, o sea, un sistema tremendamente desigual. O sea, estamos en un momento de desigualdad a nivel mundial, eso lo dicen muchísimos economistas, que estaríamos previos a la Revolución Francesa. Estamos casi en el feudalismo, o sea, con los 1000 millonarios que manejan el planeta y que están realmente
no sé cómo decirlo, están totalmente descompensados, para no usar la palabra locura, porque no quiero ofender a los locos. Pero en ese sentido tenés Peter Thiel, por ejemplo, esta gente que cree en una humanidad que nunca va a morir, que cree en la inmortalidad, pero una inmortalidad vinculada con la tecnología. Bueno, esta gente está dominando el mundo. Eso es el vicepresidente de Estados Unidos, está en esa línea, o sea que está más loco, perdón por los locos, está peor el vicepresidente de Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos. Mirá a dónde llegamos. Y ni hablar del nuestro, pero bueno, del nuestro, qué sé yo. En la línea de dominación se dice que, bueno, están los países capitalistas más importantes, Donald Trump, pero por arriba de él hay está otros Google, intereses. está Meta, está Peter Thiel, están los Están grandes esos formadores que se llaman de... mil millonarios. Sí, aparte hoy, subrayando lo que estás planteando, también en el sujeto actual hoy domina la creencia y no la razón. No, hoy la gente cree en su mayoría, que abona y se acerca más a unas formas medievales de pensar. Yo creo que el hombre moderno ha muerto, efectivamente. Se ha desarticulado esta capacidad. Hoy la información no tiene peso. Vos podés informar, pero no cabe si choca frente a un conjunto de creencias. Y creo que otro aspecto importante es, como gran desafío, es la reconstrucción del otro en nuestra subjetividad. Ya sea por la pandemia, lo que ha pasado, el otro pasó de ser en un primer momento un enemigo o alguien que te... Y hoy prácticamente no existe. Hoy hay que volver a reconstruir el otro en nuestros mundos. Prácticamente está como anulado por lo que vos decías, por el egoísmo, por el individualismo, por el narcisismo extremo que estimula esta cultura. Digamos. Sí, yo te agregaría un problema más ahí. Cuando uno habla del mundo medieval, en el feudalismo están en situación de extrema pobreza, como está el 99% de la humanidad, por lo menos en Europa. Tenía que ver con un mandato divino. Hoy estás en pobreza por culpa tuya. Claro. Ese es el gran efecto de la meritocracia. Sí. Entonces, me siento culpable de mi situación. Y me cuesta mucho vincularlo con una respuesta colectiva, una construcción colectiva. Por eso las prácticas tienen que ser implicadas en el sentido de reconstruir las respuestas colectivas. Sí, por eso lo de ayer es muy importante. Tal cual. De hecho, muchas veces yo lo que puedo visualizar como estudiante, lo veo en la universidad, con otras carreras, y mismo lo veo también en el territorio, pareciera que la gente se olvida que goza de ciertos derechos porque hubo un otro que también alzó la voz, que también construyó con un otro, que construyó ese derecho desde lo colectivo, desde ese lugar, ¿no? Como que nos olvidamos que muchas veces somos privilegiados de disfrutar ciertos derechos, que fue también la construcción de un otro. Y al mismo tiempo, hoy está tan individualizado todo y se estigmatiza tanto, que también nos olvidamos que las mismas personas que estigmatizan a las políticas sociales son también quienes disfrutan de ciertos subsidios, ¿no? Como pienso el subsidio de la nafta, el subsidio del transporte público, son cosas que todos accedemos, más pobres o no, digo, es algo que intermitentemente es transversal a todos. Y así todo se sigue legitimando un discurso de odio, un discurso egoísta, un discurso poco colectivo, ¿no? Que el otro no me va a ayudar a mí, me salvo yo solo. Y eso es muy triste. Es muy triste. A veces cuando le arriban el micrófono a alguien en Constitución, dice, yo trabajo, dice, como que... Sí, no sé, yo trabajo, ¿viste? Sí, yo igual ese tipo de focus group, entre comillas, que se hace, no le tengo mucha... No, me parece que es algo que la gente dice, pero habría como que estudiarlo más en profundidad. Viste que se usa mucho en los programas de televisión eso. Pero es muy aleatorio. Si uno lo ve desde un punto de vista más sistemático, más vinculado con un proyecto de investigación, podés hacer un focus group, o podés hacer un focus group en serio, o podés hacer un estudio y no sé qué daría. Y mucha gente dice lo que dice porque da vergüenza decir
lo que piensa. O mucha gente dice... Sí, tiene miedo, sí. Que tiene miedo o también se hace vergonzante el otro lado, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, igual hay todavía un porcentaje de la población que sigue pensando que, yo te diría, en mi opinión, ¿no? Yo creo que mucha gente, o gran porcentaje, o un porcentaje importante de la población, no tengo medida, no puedo decir cuánto, piensa que todavía hay algo de rebeldía en el discurso dominante del gobierno de Milei. Sí. Y eso es lo que lo hace diferente de los otros discursos. Pero creo que ese porcentaje ya se está dando para mí es cada vez menor, y cada vez hay más gente que se está dando cuenta que de rebelde no tiene nada. Pero sí se presentó como un rebelde en un contexto bastante difícil, que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Con la pandemia, pero también yo creo que hay que recuperar, y parecen, no sé, a veces como, no sé qué pasa, que da vergüenza reconocer que fuimos el país que de los países, de los 6 países que mejor manejó la pandemia en el mundo, de los países que tuvimos menos muertos por vacunación, fuimos los primeros países en tener vacunas, cuando no teníamos nada, absolutamente nada, porque veníamos de la catástrofe de Macri. Y recibimos apoyo de China, recibimos apoyo de Rusia, porque hubo un gran manejo por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte del presidente y por parte de la vicepresidenta, que hoy está presa, y por parte del presidente, que está cancelado. Pero bueno, ¿se cometieron errores? Sí, evidentemente sí, pero yo creo que en lo personal me gustaría estar en 2022 y no en 2026. Creo que la mayoría de la población pensaría lo mismo. Entonces, no sé por qué. No sé, Sin embargo, esos años se demoniza tanto, ¿no? ¿Por qué se demoniza tanto el gobierno anterior? Y se lo muestra como la salvación de qué. Decime en qué nos salvó. O sea, ¿qué mejoró? No, me parece que se trabaja mucho desde las redes sociales, ¿no? El gobierno en sí ya de por sí empezó en una red social, entonces eso es lo que atrapa mucho a la gente, porque estamos muy conectados constantemente con los celulares, y eso es lo que atrapa, ¿no? O sea, lo que fue atrapando a los jóvenes y fue atrapando a la gente para poder votar este gobierno y seguir apoyándolo muchas veces, porque a veces lo que decía ella, yo pensaba, no se linkea esto de el derecho que uno tiene con lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo pensaba, no sé, en el boleto estudiantil, o en las universidades gratuitas, o en los derechos de las mujeres, que muchas veces no se linkea con las mujeres que lucharon antes, con los chicos que lucharon antes para todo esto. Entonces, ahí creo que está, ¿no? Las redes sociales fueron una herramienta muy grande para todo lo que sin duda. El coso todo el entorno virtual es realmente complejo, es tremendamente violento, te impide la reflexión, tenés que contestar rápido, si contestás violentamente vas a tener más seguidores y más likes, construir tu perfil en función de conseguir like, mostrar tu vida, perder la privacidad, o sea, hay un montón de elementos que marcan una nueva, como es tu tema, ¿no? Una nueva construcción de subjetividad, en mi opinión. Pero también creo que es importante romper esa barrera. O sea, digo, el PAMI de Luana Volmovich es igual al PAMI de hoy. El ANSES de Fernanda Roberta es el mismo ANSES de hoy. Entonces, el Ministerio de Salud de Ginés González García, que renunció por un supuesto que nunca se comprobó vacunatorio VIP, es el mismo Ministerio de Lugones. Me parece que falta como conectar cosas, y eso creo que se hace en las marchas, se hace en el trato cotidiano, se hace en el boca a boca, se hace en la militancia. Por eso, bueno, insisto con la cuestión de implicarse, ¿no? Y el trabajo social, ustedes saben, que vienen de ahí, que esto tiene un ADN muy peleador y muy combativo, como otras disciplinas, porque también podés decir la psicología lo tiene, también lo tiene la psiquiatría. Nuestro país es muy peleador y hemos salido de tremendos infiernos, qué sé yo. Yo viví la dictadura, delata mi edad lo que acabo de decir, pero si vos en la dictadura decías que Videla iba a morir
en una cárcel común sentado en un inodoro, terminabas en el Borda en esa época, porque el abierto no lo habían abierto, digamos. Y pasó. Todavía no estaba el albergue como psiquiátrico, ¿sí? Lo que te quedaba era el Borda en esa época. Sí. Entonces digo, tenemos una gran potencialidad como país. A pesar de que nos vienen golpeando Duro y parejo. nos vienen golpeando abajo, como dice Charlie García. Pero podemos salir. En estos días se celebró, no recuerdo cuántos años precisamente, la fecha del Cordobazo. Sí. Que fue una gesta tan importante y no hace tanto, digamos, ¿no? Y este nivel también, yo no sé si de ustedes desde la trabajo social lo estudian o trabajan, el nivel de organización que tiene nuestra sociedad, hablando de las más primitivas formas de organización hasta las superiores, es muy grande. La cantidad de clubes, asociaciones, mutuales, movimientos sociales. Es histórico eso. Que tal vez sean un recurso para ir construyendo más comunidad, para ir construyendo... yo te diría que es histórico, ¿no? O sea, desde los primeros sindicatos que se crean en el siglo XIX, en la fraternidad, por ejemplo. Y ahí uno podría, que sería un tema para el trabajo social, decir, si no, el trabajo social no empezó ahí. ¿A dónde se recurría cuando un compañero tenía un problema de laburo? Porque había tenido un accidente. Y bueno, es una vía de investigación que alguna vez desarrollaremos. Pero también tenemos una fuerte capacidad y un fuerte ADN organizativo como país que tendrá que ver con los originarios, con los criollos y también tiene que ver con los inmigrantes, los inmigrantes que venían también con muchas ideas anarquistas, con muchas ideas socialistas, con muchas ideas prácticas sociales, armar una biblioteca, armar un club y todo mezclado. Todo de acá todo siempre fue heterogéneo y eso fue lo que nos enriqueció. Por eso te diría, eso de Messi, prefiero ser hay de dato mi edad, prefiero ser el Houseman del trabajo social, no el Messi. Maradona es un dios. Maradona no, jamás podría, ojalá, pero Houseman sí, lo quiero más a Houseman que a Messi. Porque Houseman, una vez le preguntaban a Houseman, si fueses millonario, ¿qué te comprarías? Una villa, dijo. No lo veo a Messi así. No. Se compraría un hotel en Miami. Ya es millonario. De todas maneras creo que para complejizar esta cuestión, que ya es muy compleja, son los profundos cambios en el mercado de trabajo y la automatización, robotización de muchos procesos, que rompe también las tramas sociales en fábricas mismas, son totalmente distintas. Y eso un poco lo veo hoy, que es la realidad sindical, ¿no? El bajo nivel de conflictividad que algunos rubros no generan, cuando hay condiciones y hay pérdida sistemática y destrucción de trabajo en fábricas por desaparición de fábricas. O fíjate el crecimiento de la informalidad. Se estima que estamos en un 40, algunos dicen 43, otros dicen 45, otros dicen 47, pero hay una informalidad nueva que es la informalidad del formal, del docente universitario, que puede ser universitario, que puede ser primario, que después se va a hacer Uber después de dar clase. Entonces es una informalidad sobre la formalidad. Entonces, es una tendencia a la informalidad que rompe, yo coincido plenamente con lo que decís, rompe la posibilidad de vincularme con el otro, incluso el otro se transforma en un competidor. Tal cual. Se transforma en un competidor, ya es ya empieza a ser una cuestión de problema. Y después, bueno, la sistemática destrucción de nuestro aparato productivo también tiene que ver, es muy parecido a la dictadura militar. La dictadura militar apunta a destruir al aparato productivo, porque el aparato productivo, el cordobazo surge de obreros y estudiantes que se levantan, pero porque tienen posibilidad de agruparse y porque tienen sindicatos que los acompañan. Y líderes que la dictadura militar rompió ese aparato productivo, en mi opinión, persiguió a los dirigentes, los primeros desaparecidos son los dirigentes, después desaparecieron comisiones internas completas,
y después sometió a partir de lo económico, es decir, no te portes mal porque te echo. Eso ya sería como el final de la dictadura. Y eso continuó durante el alfonsinismo y continuó durante el menemismo. Entonces se va como, en mi opinión, se va como fragmentando aún más la sociedad. Claro. Y hoy tenés una sociedad que está fragmentada desde el lazo y por otro lado está fragmentada desde la anomia. Una sociedad donde no hay ley, donde la principal autoridad te dice no respetes la ley. Una persona que no paga impuestos es un héroe. Es un héroe, claro. Entonces, si yo, ¿cómo trabajas? Como trabajadora social o yo como trabajador social con un pibe de 16 años que acaba de cometer un robo. Es decir, respetar la ley. ¿Qué ley? La ley de los 3 que forma la Corte Suprema. La ley de los que juzgaron a Cristina. La ley de los que investigaron el atentado a Cristina. Digo, la ley de Pepín Rodríguez, Simón, no sé cómo, o Simón, Sí, no, bueno, sí, sabemos sí, de quién sí. estamos hablando. Digo, ¿qué ley? Incluso la anomia, que es donde cada cual arma su propia lógica en función de lo que le parece bien o lo que le parece mal. Lo que no quiero avisarme con el tiempo, No, pero está no quiero perfecto. cansar, pero fíjense cómo esto ha incrementado de manera sustancial los conflictos intervecinales. Las muertes por conflictos intervecinales, porque entonces ahí no hay una ley que ordene, no hay sistema de código y sanción. Entonces yo llego a mi casa después de 3 trabajos, totalmente agotado, sabiendo que no voy a llegar a fin de mes y el vecino tiene la música a todo lo que da, y obviamente que no voy a ser muy amable con ese vecino, pero tal vez ese vecino tenga la música a todo lo que da, porque también viene de 3 trabajos y la forma de olvidarse de eso es poner la música a todo lo que da. Entonces Yo digo, escuché a Rita Segato decir de que este mismo escenario que vos planteás genera una conflictividad en la masculinidad sí. que se proyecta la violencia familiar, digamos, ¿no? Y también, agreguémosle eso, sí, por supuesto. Sí, Alfredo, yo te quería preguntar, dentro, tienen la verdad, ustedes trabajadores sociales, para marcarse temas, sí. los Somos cambios muchos. sociales y la dimensión que tienen hacen que tengan desafíos muy grandes. Por suerte están acá las chicas que van a ser las continuadoras Por suerte. Sí, de- el futuro. del Sí, futuro. pero- Necesitamos más trabajo social. Esta sociedad necesita, o sea, la Argentina necesita más trabajo social, la América Latina, el mundo necesita más trabajo social, porque necesita más intervención social. Sin ofender, yo digo, hay muchos saberes que no llegan a explicar la realidad y cuando terminan de explicar ya necesito otra explicación, porque no me alcanza. El trabajo social va construyendo conocimiento en la medida que hace y fundamentalmente interviene. Y ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 40 años, que ha crecido mucho desde el punto de vista conceptual. Se ve mucho esto en los todo. equipos interdisciplinarios, Sí, digamos, sí. ¿no? Si vos pones un tema sobre la mesa y opina el psicólogo y opina el educador, etcétera, pero el nexo de mirar hacia adelante y trabajar tiene mucho que ver con el trabajo ¿Cómo social, resolvés ¿cierto? un problema? Claro, aparte pasó del asistencialismo, que era como la Sí, marca lo más viejo, sí. allá lejos, hace tiempo, a operadores en el campo del territorio. El territorio además con mucha capacidad de Como gestión. Vos claro. fíjate que si mirás la provincia de Buenos Aires hay muchísimas trabajadoras y trabajadores sociales que tienen cargos de gestión muy importantes. Yo estuve el otro día con una intendenta en La Pampa, que es trabajadora social. O sea, tiene que ver con una profesión que te da capacidad de gestión. Una expertise, digamos. Una expertise vinculada con la gestión, que ya no es el asistencialismo. El asistencialismo se transformó en gestión de recursos, pero tengo que leer bien qué problema social tengo y desde ahí leo cómo gestiono los recursos, pero esa lectura la voy a hacer situada en el contexto del problema donde estoy trabajando. Entonces, hace falta. El otro día hubo una jornada acá a la vuelta, acá a 2 cuadras del colegio profesional, el Consejo Profesional de Capital, un trabajador social por escuela como definido. Sí. Porque las escuelas hoy están muy estalladas, están necesitando una escucha social. Lo vemos también en el campo de la salud mental. Digamos que muchos presupuestos del campo de la salud mental no están dando respuesta, en mi humilde opinión, en función del siglo XXI.
a mí, yo no quiero ofender a ningún psicoanalista, pero no me está sirviendo el malestar en la cultura de Freud para entender la sociedad. Incluso necesitaría una cultura que me genere malestar, por lo menos que haya un código, que haya sanción, que haya límites, no que haya libertarismo, digamos, llamarlo de alguna manera. Tal cual, mira, yo voy... Sí, la sociedad donde se como- rompieron todos los acuerdos, porque Sí. en realidad hay eso, hay una ruptura de acuerdos. Hay una ruptura de acuerdos. En mi carácter de conductor del programa voy mirando mirá. el reloj, nos quedan No, pocos no. minutos. Si yo quisiera Perdón. que nos comentes en relación a estas décadas, estos últimos años de tantos cambios, de tantos desafíos, ¿cómo está la mirada hacia el niño, del niño, y qué políticas tenemos, qué realidades vemos, qué políticas tenemos? Bueno, Sí. con respecto a lo que tenemos, no tenemos prácticamente nada, ¿no? Tenemos muy poco. Creo que toda la cuestión de la mirada hacia las niñeces, las adolescencias, ha mejorado mucho desde, llamémosle, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista académico, pero estamos necesitando, yo creo que es un buen momento para pensar qué queremos hacer, qué tipo de políticas sociales queremos llevar adelante en este campo, cómo trabajar con las niñeces, cómo vincular niñez y masculinidad, que es lo que ustedes hicieron en este taller, que sería un pequeño punto en un montón de otros puntos. Entonces creo que es un momento como para pensar qué estado queremos construir o qué estado queremos reconstruir, y uno de los campos, el campo de la niñez, que yo lo pensaría más desde problemas y resolución de problemas que y con dispositivos y financiamiento, ¿no? Que era lo que no tuvimos. Entonces, mi opinión es esa. Más que manual mucho- de definición de proyectos. Claro, más que manual de derechos, definición más que además de los derechos, que obviamente son que hay que clave, hacerlo, claro. hay que construir la infraestructura que me los garantice. Eso también generó mucho malestar. que eso Entonces es voy a presupuesto, culpar a pero es esos mucho derechos más que de que presupuesto, ¿no es cierto? es mucho más que presupuesto, es el presupuesto- organizarlo en función de, bueno, obviamente que tiene que estar financiado y tiene que tener una lógica que se adapte a las circunstancias del siglo XXI. Y ligado a esta respuesta, Alfredo, yo te quería preguntar si la fragmentación es característica central de esta época. ¿Dónde encontramos hoy nosotras como trabajadoras recientes sociales, o, bueno, ella, yo camino a eso, Sí. hoy las experiencias de resistencia que permitan futuros posibles colectivos? Yo tengo mi opinión. Yo lo que veo es que ese tipo de resistencia las veo en el territorio. Las veo en los sujetos colectivos, las veo en los movimientos sociales, los veo en adicciones, por el consumo problemático, lo veo en los hogares de Cristo, lo veo en toda gente que se reúne, incluso, mira, charlaba hace poco tiempo, días atrás, con una psicóloga que le estoy dirigiendo su tesis de doctorado, que su campo de estudio es cómo se están conformando nuevas formas de intervención grupal a partir del territorio. Cómo la gente ya se hace su propio grupo y no espera que venga la trabajadora social o el trabajador social o la psicóloga o el psicólogo a intervenir. Arman el grupo y después llaman. O sea, como que hay que eso tiene que ver con el ADN nuestro, lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con esa capacidad de resistencia y de pasar a la acción que tenemos los argentinos y de organización. Entonces, yo lo veo por el territorio y si vamos al comentario de las niñeces también veo, en mi opinión, la respuesta territorial. Salirse, digamos, del esquema frío del ministerio, por llamarlo de alguna manera. Eso no quiere decir dejarlo de lado, pero sí darle mucha importancia al territorio. Para hacerlo de una manera sencilla, no se trata de que la institución llegue al territorio. Se trata de que el territorio se meta dentro de la institución y que sea un saber más que nutra a la institución. Cuando discutimos sí. política de niñez, una de las cosas que aparece fuerte es escuchar al niño, el juego del niño, que está muy bien, Sí. pero eso por sí puede quedar en un planteo romántico y bueno, pero no que apunte a resolver los problemas, digamos, ¿no? No, eso es una Ahora, parte. si vos pones el tema del juego como lo concibe Chiqui González, etcétera, en el territorio, en el club, en el jardín de infantes, en la comunidad, tiene una potencialidad bárbara, digamos, ¿no? Entonces,
Me parece que se trata de encontrar esta química, esta Sí, síntesis, digamos, ¿no? incluso encontrar que hay un saber ahí. Hay un saber en el niño, hay un saber en los padres del niño, aunque te digan que están rotos, aunque la comunidad realmente está fragmentada, no hay duda que está fragmentada. Pero también hay un saber, hay esa otredad hay que recuperarla desde el lugar de saber. El otro es el pobre. Eso lo decía Enrique Dussel en Filosofía de la Liberación, lo decía la teología de la liberación. Y el otro no solamente es el pobre, sino que el otro es el que sabe. Entonces, ¿cómo accedemos a eso? Esa es una pregunta para todas las disciplinas que intervienen en lo social. Que ya se la hacía Levi-Strauss, entre paréntesis, en el 48. Sí, Pero, claro. Los únicos privilegiados son los niños. por supuesto. Bueno, Sí, pero hoy, por ejemplo, pero en este tema de no ver al otro, creo que también la primera mirada sobre el niño vulnerable ha disminuido, que no tiene ya la misma potencia. Vos antes hablabas, cuando nosotros estamos cumpliendo 30 años de Casona de los Barriletes, cuando vos hablabas de Chicos de la Calle, sembraba una sensibilidad, un posicionamiento que hoy no es lo mismo. Hoy está naturalizado, absolutamente. Entonces sí, eso me ¿puedo parece que comentar es un algo, tema. Leo, Chicas, ya que lo nombra? Está hablando. Paulo Freire, famoso pedagogo brasileño, hablaba También. de esto, de que todos estamos educándonos unos a otros. Cuando acá el licenciado hablaba de escuchar los saberes de otros. Todos tenemos algo para enseñar y para aprender, no como que el saber es exclusivo de quien enseña, transmite o informa. Y siempre es vigente, mira que hace tantos años que él lo predicó esto y sin embargo tiene vigencia, ¿no? Todos aprendemos de todos, siempre. Sí. así es. Yo me acuerdo de una experiencia muy cortita de un proyecto en el Chaco sobre el tema medicina. Un tío mío estaba trabajando en Villa Ángela, un médico muy conocido después, y le pregunté por el trabajo. Me dijo, mira, yo llegué acá pensando que sabía todo y me enojaba con la gente porque se ponía azúcar en las heridas. Años después salió una investigación que comprobaba la capacidad de cicatrizante del azúcar. Me enojaba porque se ponían lodos en las heridas. Esos lodos eran hongos que combatían las infecciones. O sea que lo que después pude hacer es aprender con el otro directamente, ¿no? Sí, creo que es importante también destacar que se perdió el sentido de la escucha, ¿no? También creo que todo el mundo va tan inmediato y esto ya que no importa si no llegué a escuchar al otro, es lo que veo, ¿no? En la realidad, en el territorio también, sino es lo que me dan, ¿no? La hora, el ya, y nos olvidamos de preguntarnos ciertas cuestiones tan sencillas, ¿no? Como pienso que nos olvidamos tanto de la construcción colectiva, que es realmente triste y desolador ver cómo las prácticas individuales se interpelan en lo social desde lo cotidiano, desde lo inmediato, desde esto ya. Mucha gente al día de hoy, por ejemplo, no sé, viene a comprar y no te pregunta ni te dice hola, llevo esto, y son pequeños gestos, ¿no? Desde lo cotidiano que se van perdiendo y es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo, creo, y no solamente los trabajadores sociales, sino todos, porque nos empezamos a acostumbrar, también somos animales de costumbre, nos empezamos a acostumbrar a lo inmediato, que nos olvidamos de lo pragmático y lo práctico que eran los detalles también, ¿no? Del escuchar, del observar, del entender qué me propone el otro también. Claro, porque en los detalles está también el saber, o sea, del niño o de... porque estábamos hablando de los niños, ¿no? El saber del niño que nos puede servir para la intervención, ¿no? También. O sea, sí, entender la escucha como derecho. Claro. Tal cual. Fíjate que las instituciones les cuesta escuchar hoy. Sí. Y eso no es del último tiempo, eso viene de larga data. Entonces hay como que reformular muchas cosas y creo, como decías vos, es un llamado a todas las disciplinas, sobre todo las interventivas, de la pedagogía, del acompañante terapéutico, pasando por el trabajo social, la psicología, la medicina. Alfredo, nos quedan menos de 2 minutos. Bueno. Como cierre, ¿qué nos podés decir? Ya has dicho mucho, la verdad que ha sido muy rico todo. A nosotros como organización
de lucha por los derechos de niños, hasta jóvenes trabajadoras sociales, sobre el futuro del trabajo social, sobre el rol del trabajador social. Yo creo que, como decíamos antes, que se necesita trabajo social, se necesita un trabajo social implicado, se necesita un trabajo social que tome partido, que tenga una lectura crítica de la realidad. Y por otro lado, con respecto a la casona, yo creo que es una forma de empezar a pensar las políticas sociales que se vienen. Yo creo que todo este tipo de iniciativas que tienen que ver de 30 años de trabajo, creo que mucho tienen para enseñarle al Estado, no para convivir con el Estado. Yo creo que el Estado que tenemos que reconstruir tiene que tener mucho de la casona, por decirlo de alguna manera metafórica. Tiene que tener mucho del territorio, tiene que ver mucho de cómo se construye una organización popular. Y tengo una última cosa. Si uno mira, históricamente eso lo estudió Nicolás Rivas, que es un amigo trabajador social, profesor de la UBA. Si uno mira la forma organizativa de la Fundación Eva Perón, está muy vinculado a cómo se organizaba el sindicato de ferroviarios. O sea que Evita no improvisó tampoco, estuvo mirando la historia. Bien, chicas, sabes que recién yo recordaba a Eva Giberti una vez en el plenario de Derecho de Niñez y dijo, hay que poner en otro lugar a los trabajadores sociales. Se dicen, ahí están las chicas, los chicos, respectivamente, las chicas de y tienen un social. Gran trabajo que jugar. Fantástica Eva, ¿viste? Ella era trabajadora social también. Ella primero estudió eso y después estudió psicología. Ya estamos vencidos, pero si quieren saludar, decir algo agradecer final. por el espacio, por también su tiempo y la escucha sobre todo, y bueno, las enseñanzas, escucharlo a Alfredo también es muy enriquecedor y motivador también para sostener lo que queda del tramo de carrera también. De ahora en más, claro. Y yo recién empezando, así que estamos. Sí. Bueno, aquí ha cumplido el horario Rubén, nos despedimos hasta el próximo jueves por más Radio Casona, por más lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hasta el jueves próximo.